Feliz domingo, espero que estés pasando un hermoso domingo y está soleado, un día maravilloso. Y bueno, estoy acá, siempre me presento, soy Cecilia Yenta Ferreira, soy terapeuta holística, entre otras cosas. Puedes ir al primer video y conocer más sobre mí. Bueno, hoy vengo a hablar sobre la sombra, sobre tu sombra, sobre la mía, sobre la de todos. Y este concepto que trae Jung, que era un filósofo, era, no sé si la palabra es discípulo, ¿no? Pero era, sí, como un discípulo de Freud. Y él en algún momento deja de coincidir con Freud, el padre del psicoanálisis, y empieza a alinearse con sus propios conocimientos y sus propias interpretaciones y sus conocimientos. Bueno, eso genera una ruptura ahí que le costó, bueno, eh, atravesar dificultades en aquella época. eh, es como separarse de Freud, era separarse del hombre más reconocido en estos temas. Y bueno, tuvo un precio a pagar, pero hizo una obra maravillosa. Y ahora te voy a contar un poquitito, es muy poquitito, voy a intentar resumir, ¿no? Que él trae esto de la sombra. Y la sombra es todo eso que vos reprimís cuando sos niño para poder pertenecer al mundo y ser aprobado por tu sistema familiar. Muchos saben que, si no sabes te cuento que soy consteladora y claro, cuando somos niños nos reímos, lloramos, nos manifestamos sin ningún tipo de represión. Vamos creciendo y vamos entendiendo que para nuestro sistema familiar esto es bueno, esto es malo. Después en la escuela, esto sí, esto no. Luego en la sociedad. Y vamos reprimiendo y llevando al subconsciente toda esa sombra, o también la podemos llamar oscuridad. Todo ser humano tiene sombra, todo ser humano tiene oscuridad. Todo el ser humano tiene luz, todo el ser humano tiene lo que es el ser. Yo le llamo el ser, ¿no? Y el ser es más poderoso. Por esto siempre digo que la luz puede más que la oscuridad. Pero hay otro temita, que es la máscara que nos creamos para poder estar en sociedad, ser aceptados, interactuar. Obviamente que esa sombra hay que reprimirla. Y eso está bien, no está mal. El tema es que esa sombra empieza a crecer dentro nuestro y empezamos a reprimirla con mayor intensidad. Entonces creamos una máscara. Y esa sombra, yo la explico como una energía que se acumula, que se acumula, que se acumula. Y hay un momento, yo creo que decía, no sé si era él, que decía que más o menos a mitad de la vida, algunos se dan cuenta antes, otros después, y algunos no se dan cuenta nunca de que tienen esa sombra reprimida, pero esa energía se condensa tanto que cualquier situación de afuera, cualquier espejo, cualquier vínculo, me la espeja. Entonces toda esa energía de esa sombra, esa energía que también podemos llevar ahí las emociones reprimidas, ¿no? Todo eso explota. Entonces se hace más fuerza para reprimir esa sombra. Muchas veces lo que pasa, que hay un momento de la vida que nos pasa mucho, yo también lo atravesé, algunas personas nos acercamos a a la fe, a distintos tipos de religiones o de organizaciones, iglesias, puede ser evangélicos, bueno, cristianos son todos los que siguen a Cristo, pero están los católicos, los evangélicos, apostólicos, el budismo, el taoísmo. Entonces nos acercamos porque
en mi caso también, que pasé por todos esos lugares que nombré, buscaba un poco entender el sentido de la vida y yo sentía que tenía un ser y un alma. Entonces también buscaba explicaciones, no solo eso, pero hay personas que necesitan reprimir mucho su sombra y como por ejemplo una adicción o un consumo problemático de alguna sustancia, vamos a suponer, y entonces se acercan a estas organizaciones religiosas y mediante distintas herramientas van limpiándose y van pudiendo reprimir más esa sombra todavía. Entonces, yo planteaba que tenemos que integrar la sombra. Esto no quiere decir que sea tarea sencilla, ¿no? Integrar la sombra es un montón. Y para integrar la sombra hay que reconocerla. ¿Y cómo saben que una persona integra su sombra y otras personas no? Esto se puede detectar a simple vista. El que está haciendo un esfuerzo y el que está haciendo un trabajo por integrar su sombra puede reconocer que en cualquier vínculo, ruptura, conflicto, hay una parte de uno, ¿no? Que está generando ese roce, ¿no? Que hay algo que el otro le está espejando, lo admita o no, puede ver, ¿no? Que su sombra salta cuando hay alguna discordia, puede verlo. La persona que no integra la sombra, que no la puede ver, que no entiende ni de qué va esto, ¿no? Siempre ve el culpable afuera. Y esa persona sufre muchísimo. No es una persona mala, al contrario, es una persona que no entiende y no puede ver y siente que el otro le hace daño y no puede reconocer su sombra porque se proyecta en el otro. Aquel me hizo, aquel me dijo, ella me habló así, yo no me lo merecía. Sí, seguramente, ¿no? Nos pasan cosas que no nos merecemos, pero hay algo que empieza a pasar en las personas que no pueden ver su sombra, y es que la vida se empieza a poner turbulenta y se empieza a complicar, vincularmente, sobre todo económicamente, laboralmente, se empieza a complicar. Son vidas que están en caos, que las cosas no salen como quieren porque no están pudiendo ver su sombra y trabajar en ella. Entonces todo lo de alrededor está mal, entonces sufren muchísimo. Y algunas entran en el rol de víctima, que a veces la víctima se usa como, ay, estás en el rol de víctima, como algo despectivo, y no, realmente es parte de la sombra la víctima, ¿no? Entonces, bueno, este video lo que invita es a reflexionar de que todos tenemos sombra, de que todos tenemos eso reprimido para pertenecer, de que todos tenemos una máscara socialmente. Voy a contar algo. Bueno, yo dije que me iba a exponer. Yo digo muchas malas palabras y soy muy boca sucia, pero obviamente en ámbitos en los que me siento en confianza. Tengo que reprimir algo de esto para, por ejemplo, en mi trabajo, algo, porque los que vienen a consulta conmigo me escuchan decir alguna grosería. Bueno, para hacer estos videos o para hablar en redes, yo tengo que reprimir algo de eso, porque está bien, porque socialmente no podemos ir diciendo cualquier grosería, ¿no? Pero en la intimidad, donde me siento cómoda, digo malas palabras. ¿Y esto de dónde viene? Viene de que en realidad en mi familia y en mi crianza
no había que reprimir eso. En mi casa, tengo una tía que está en el cielo, tía abuela en realidad, hermana de mi abuela, que decía muchas cosas y muchas groserías, y cuando nos juntábamos y ella hablaba y decía malas palabras, y en mi casa en realidad eso no se tenía que reprimir. Entonces hay algo de eso que no se reprimió, y para mí es normal decir tal palabra en una reunión de amigos o en una reunión familiar. Y sin embargo, capaz que a alguien que no me conoce le parece que eso es una grosería, ¿no? Esto es un ejemplo, espero que se entienda, de hasta dónde reprimimos y hasta dónde no, qué es lo que la familia considera sombra. No sé, supónganse que tu familia considera sombra, si sos hombre, que te acuestes con muchas mujeres. Ojo que hay familias que lo consideran un valor, ¿no? Entonces vas a reprimir eso. De algún modo u otro vas a reprimir eso. Las mujeres también, si se considera que acostarse con muchos hombres o tener muchas parejas, eso está mal, lo va a reprimir. No sé, otro ejemplo que se me ocurra ahora, el trabajo. Si se considera que, supónganse, que un valor es trabajar mucho y trabajar poco no es algo que está bien visto, vas a tender a trabajar un montón y a que tu vida siempre requiera de esfuerzo y de sacrificio, porque ahí hay un valor. Y si un día tenés un día libre o te acostás una siesta, te da culpa hasta decirlo, ¿no? Esto relacionando lo de la sombra de Jung con las constelaciones y a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, bueno, eso, el video de hoy te invita a ver si vos podés reconocer tu sombra, a ver si la podés reconocer en los demás, en esto de el que integra su sombra puede ver sus defectos. En general, las personas que piden disculpas pueden tener un cierto grado de autoconocimiento y de poder ver su oscuridad, y los que no piden disculpas, las personas que no pueden contestar o que no pueden debatir o que no pueden tener una conversación sana o una discusión sana, en general son personas que no pueden ver su sombra. Entonces, compasión, amor con esas personas, ¿no? Esto no es guerra, no es quién es mejor, quién es peor. Estamos todos en distintos niveles de conciencia. Cada uno transita la vida como puede, pero la recomendación siempre es tratemos de ver la sombra. Y como la vemos, el otro siempre nos va a espejar. Si alguien, a mí me pasaba, ¿no? Cuando era joven, no sé, recién había sacado la libreta, hace 18, 17 años atrás, o más, 19 capaz, me enojaba en el tránsito, decía malas palabras y sacaba toda mi ira. Ahora, el problema es, ¿la culpa la tenía el otro? Supóngale, posiblemente la culpa de lo que pasó en el tránsito la tenga el otro, o la responsabilidad, vamos a suponer que sí. Ahora, el enojo, la rabia, la ira, la reacción es mía, esa es mi sombra. Así que, oportunidades para reconocer tu sombra todos los días, a toda hora. En el trabajo, en la familia, en el ómnibus, en el tránsito, donde sea. En un grupo, vas a un grupo de, no sé, a un taller o a un grupo de entrenamiento y te molesta algo de alguien. Puede ser que vos no tengas eso mismo, ¿no? Te molesta que alguien, vamos a suponer, es tacaño. No necesariamente vos tenés que ser tacaña. Te molesta
Pero ¿qué hay ahí? Bueno, ahí hay que investigar. Pero ver que hay sombra es fácil. Trabajar en ella muchas veces requiere acompañamiento, requiere ayuda, requiere de un coach, de un psicólogo, de un terapeuta holístico, de lo que fuera. Así que bueno, esa es la invitación de hoy, que puedan ver si pueden ver su sombra y después trabajar en su sombra e integrarla. Nunca se termina de integrar la sombra por completo, pero a medida vas integrando la sombra va apareciendo otras, ¿no? Es como vas mirando tu sombra, la vas integrando, con el tiempo aparece otra sombra que no habías visto y así hasta el último día que partamos de esta tierra. No es algo que vas a resolver por completo en esta vida. Hay sombras que son muy pesadas, que son difíciles de cargar y a veces en la desesperación caemos en lugares que lo que hacen es que reprimas más esa sombra. Entonces pienso que bueno, cada uno sabrá qué es lo mejor para su vida, pero es importante al menos identificarla. Y si se está haciendo muy pesada y si te está costando mucho reprimir esa sombra, posiblemente la estés negando. Posiblemente, aunque vos la sepas, la veas, sientas que no es tan grave o que ya lo vas a poder resolver. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Hay mucho más para hablar sobre la sombra. Te invito a eso, a que veas, y cuando no podés verlo, empezá a ver si tu vida está como con mucho conflicto, con mucha perturbación. Ahí tu sombra te está diciendo, che, mírame, acá hay algo, ¿no? No hay vida con salud mental y vida sana sin al menos reconocer que todos tenemos un poquito de oscuridad. Las religiones podrán hasta llamarlo el diablo, ¿no? Que se apodera de la persona y que en momentos el diablo y que sacamos el diablo. Es integrar la sombra. Sacar el diablo es integrar la sombra. Y ojo con ver el diablo en los demás, porque y ver mucho la sombra en los demás y ver el diablo y ver a un otro, ¿no? Desde un vínculo familiar hasta, imagínense, una figura política, ¿no? Cuando yo me ensaño en ver el diablo en el otro, ¿qué diablo no estoy viendo? ¿Qué oscuridad, qué sombra no estoy viendo a mí mismo? Ese es un buen termómetro también. Así que bueno, podría seguir hablando, pero ya vamos casi 20 minutos, así que les mando un beso. Que llegue este video a quien tenga que llegar, aunque sea una sola persona y le sirva. Ya cumplí con mi propósito de este domingo. Chau, chau.